Si hoy te preguntara cuáles son las zonas más exclusivas para vivir en Santiago de Chile, probablemente Chicureo estaría dentro de las primeras respuestas. Casas amplias, condominios de alto estándar, colegios prestigiosos, áreas verdes, clubes deportivos y una calidad de vida que muchas familias buscan cuando deciden salir de la ciudad. Pero lo que pocos recuerdan es que no siempre fue así. Hace muy poco, más de 30 años, Chicureo era un lugar completamente distinto. De hecho, si hubieras recorrido la zona a principios de los 90, te habría costado imaginar que algún día se convertiría en uno de los sectores más deseados de Chile. Donde hoy vemos condominios, colegios y centros comerciales, antes predominaban las parcelas, los terrenos agrícolas y grandes extensiones de campo. Era una zona tranquila, rural y con muy poca relación con la vida cotidiana de Santiago. Y justamente por eso muy pocas personas pensaban en Chicureo como una alternativa para vivir. Cuando alguien quería comprar una casa en un sector consolidado, pensaba en el sector oriente. Las opciones estaban en otras comunas, Las Condes, Vitacura, Providencia. Incluso la dehesa comenzaba a consolidarse como una alternativa para quienes buscaban más espacio. Chicureo simplemente no estaba en el radar. Era visto como un lugar lejano, un lugar al que se iba de paso o que muchas veces asociaban únicamente con parcelas y actividades agrícolas. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando observamos una zona exitosa en el presente, solemos pensar que siempre fue atractiva, que siempre tuvo valor, que siempre fue un lugar donde todos querían vivir, pero la realidad suele ser muy distinta. Las grandes transformaciones urbanas comienzan mucho antes que la mayoría de las personas las vea. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Chicureo, porque mientras muchos seguían viendo solamente campo y parcelas, algunos comenzaron a ver algo completamente diferente. Comenzaron a ver espacio, a ver potencial, comenzaron a imaginar cómo podría verse este lugar en el futuro. Y a finales de los 90 ocurrió algo que cambiaría para siempre el destino de esta zona. Una decisión que abrió la puerta para que el campo comenzara a transformarse en ciudad. A finales de los años 90, Santiago estaba creciendo con fuerza. Cada vez más personas buscaban vivienda y la ciudad comenzaba a expandirse hacia distintos sectores. Pero había un problema. El suelo disponible dentro de las comunas más consolidadas era cada vez más escaso y más costoso. Y cuando eso ocurre inevitablemente, surge una pregunta: ¿hacia dónde seguirá creciendo la ciudad? Fue en ese contexto cuando comenzó a tomar fuerza una idea que cambiaría para siempre el futuro de Chicureo. En el año 1997 se produjo una modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago que permitió algo que hasta ese momento era muy difícil de imaginar. Grandes extensiones de suelo rural podían comenzar a transformarse en proyectos urbanos planificados. No se trataba simplemente de autorizar construcciones, la idea era desarrollar nuevos sectores residenciales bajo ciertas condiciones, incorporando infraestructura, áreas verdes y una planificación mucho más amplia de la que un proyecto inmobiliario tradicional. En otras palabras, por primera vez se abrió la posibilidad real de pensar en Chicureo como una extensión de Santiago. Y aunque para la mayoría de las personas esta noticia pasó prácticamente desapercibida, algunos sectores del mercado inmobiliario entendieron de inmediato el potencial que tenía. Porque donde otros seguían viendo parcelas y terrenos agrícolas, ellos comenzaron a ver algo muy distinto. Miles de hectáreas disponibles, espacios para desarrollar barrios completos, la posibilidad de construir comunidades desde cero, algo que dentro de Santiago ya era cada vez más difícil de encontrar. Y aquí ocurre algo muy interesante. Las grandes transformaciones urbanas rara vez comienzan cuando llegan las familias. Comienzan mucho antes, comienzan cuando alguien identifica una oportunidad que la mayoría todavía no ve. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir en Chicureo. Poco a poco distintos desarrolladores comenzaron a adquirir terrenos y a proyectar lo que podría ser los futuros barrios de la zona. Pero todavía existía un problema enorme, y quizás el más importante de todos. Porque una cosa era tener suelo disponible para construir y otra muy distinta era convencer a las familias a irse a vivir allí. Y después de todo seguía siendo un sector que la mayoría de los santiaguinos consideraba lejano. Mientras ese problema no se resolviera, la transformación de Chicureo seguiría siendo solamente una idea sobre papel. Para la mayoría de los santiaguinos de esa época, Chicureo simplemente se sentía lejos. Y no necesariamente por la distancia física, sino por la distancia mental. Porque una cosa es ver un lugar en el mapa y otra muy distinta es imaginar tu vida cotidiana allí. Para la mayoría de los santiaguinos de esa época, Chicureo estaba fuera de su rutina. No era un lugar cercano al trabajo, no era donde estudiaban sus hijos, no era donde hacían sus compras o desarrollaban su vida social. Simplemente se sentía lejos.
Y cuando una familia evalúa cambiarse de casa, no solo compra una propiedad, también evalúa cómo será su vida día a día. ¿Cuánto me voy a demorar al trabajo? ¿Cuántos serán los traslados de mis hijos? ¿Qué tan conectado estoy con el resto de la ciudad? Esas preguntas todavía generaban dudas. Por eso, aunque los proyectos comenzaban a aparecer, la demanda avanzaba con mucha más lentitud de lo que los desarrolladores esperaban. Las inmobiliarias podían imaginar el futuro, pero las familias todavía no. Y aquí ocurre algo que suele repetirse en muchas ciudades del mundo. Las ciudades no cambian cuando se construyen casas, cambian cuando las personas sienten que esos lugares pasan a formar parte de su vida. Y para que eso ocurriera, Chicureo necesitaba resolver su mayor desafío, dejar de sentirse lejos. Hasta este punto, Chicureo tenía muchas cosas a su favor: terrenos amplios, espacio para crecer, un entorno natural privilegiado y proyectos inmobiliarios que comenzaban a desarrollarse. Pero seguía teniendo un problema importante: la conectividad. Porque por muy atractiva que fuera una casa, pocas familias estaban dispuestas a sacrificar horas de traslado todos los días. Y aquí aparece uno de los momentos más importantes en la historia de Chicureo: la llegada de nuevas obras de infraestructura vial. Muchas veces pensamos que las autopistas simplemente sirven para llegar más rápido de un lugar a otro, pero la realidad hace algo mucho más profundo: cambian la percepción de distancia. Cuando cambia la percepción de distancia, también cambian las decisiones de dónde vivir. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Chicureo. El gran punto de inflexión llegó en el año 2009 con la inauguración del Radial Nororiente. Por primera vez, la conexión entre Chicureo y el sector oriente de Santiago se volvió mucho más rápida y eficiente. Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, sectores donde trabajaban muchas de las familias que comenzaban a evaluar un cambio de vida. Los tiempos de viaje disminuyeron y lo que antes parecía incómodo empezó a sentirse perfectamente posible. A esta transformación se sumaron posteriormente mejoras como el camino Piandino y la conexión con la autopista Los Libertadores, fortaleciendo aún más la conectividad de la zona. Y fue entonces cuando ocurrió algo decisivo. La principal barrera que frenaba el crecimiento de Chicureo comenzó a desaparecer. Las familias ya no se preguntaban si estaba demasiado lejos. Comenzaban a preguntarse si la calidad de vida que buscaban estaba precisamente ahí. Una vez la conectividad empezó a mejorar, ocurrió algo que terminó acelerando la transformación de Chicureo. Las familias empezaron a llegar, pero no llegaron por casualidad. Lo que estaban buscando era algo mucho más profundo que una nueva casa. Estaban buscando una forma distinta de vivir. Para entenderlo, hay que mirar lo que estaba ocurriendo en Santiago durante esos años. Las comunas tradicionales del sector oriente seguían creciendo, el tráfico aumentaba, los tiempos de traslado se hacían más largos y muchas familias comenzaban a sentir que el espacio y la tranquilidad eran cada vez más escasos. Al mismo tiempo, acceder a terrenos más grandes dentro de comunas consolidadas significaba asumir precios cada vez más altos. Y ahí apareció una alternativa que resultó tremendamente atractiva. Chicureo ofrecía algo que cada vez era más difícil de encontrar en la ciudad: casas amplias, jardines grandes, menor densidad, más contacto con la naturaleza y todo eso sin quedar completamente desconectados de Santiago. Pero la decisión de mudarse no fue solamente inmobiliaria, fue una decisión de calidad de vida. Muchas familias comenzaron a imaginar a sus hijos creciendo en un entorno más tranquilo, con áreas verdes, menos ruido y una sensación de barrio que poco a poco se estaba perdiendo dentro de la ciudad. Por eso el crecimiento de Chicureo no puede explicarse únicamente por sus proyectos inmobiliarios. También fue el resultado de un cambio en las prioridades de muchas personas, porque cada vez más familias comenzaron a preguntarse si la calidad de vida que buscaban estaba realmente dentro de Santiago o fuera de él. Y mientras más personas tomaban esa decisión, más fuerte se volvía el fenómeno. Llegaban amigos, familiares, compañeros de trabajo y así comenzó a formarse una comunidad que crecía año tras año. Las personas ya no llegaban solamente por su ubicación, comenzaban a llegar porque conocían a alguien que ya vivía allí. A medida que más familias comenzaban a llegar a Chicureo, las inmobiliarias entendieron algo fundamental. La verdadera oportunidad no estaba solamente en construir viviendas, estaba en crear una nueva forma de vivir. Y aunque hoy puede parecer normal, en ese momento fue una propuesta bastante innovadora, porque los grandes proyectos que comenzaron a desarrollarse en Chicureo no se diseñaron como simples conjuntos residenciales, se diseñaron como barrios completos, lugares donde las familias pudieran desarrollar gran parte de su vida cotidiana sin necesidad de salir constantemente hacia Santiago. Fue así como comenzaron a surgir proyectos
que hoy son parte fundamental de la identidad de Chicureo. Piedra Roja, Hacienda Chicureo, Chamisero, La Reserva, Aires de Chicureo, y cada uno de ellos aportó algo importante a la construcción de esta nueva comunidad. Pero las inmobiliarias fueron incluso más allá. Entendieron que para consolidar el crecimiento de la zona no bastaba con construir casas, era necesario incorporar servicios, equipamiento, espacios de encuentro. Por eso comenzaron a aparecer colegios, centros deportivos, áreas recreativas, clubes ecuestres, comercio y distintos espacios que permitían a las familias desarrollar gran parte de su vida dentro de la propia zona. Poco a poco, Chicureo dejó de ser visto como un lugar donde simplemente se compraba una casa. Comenzó a transformarse en un lugar donde las personas querían construir su proyecto de vida. Durante varios años, Chicureo fue visto como una apuesta, un lugar con potencial, un proyecto que prometía mucho, pero que todavía debíamos demostrar que podía consolidarse en el tiempo. Sin embargo, llegó un momento en que eso comenzó a cambiar, porque los compradores ya no estaban llegando solamente por intuición, estaban llegando porque los resultados eran cada vez más evidentes. Las familias seguían llegando, los proyectos continuaban desarrollándose, los colegios se consolidaban, los servicios aumentaban y la demanda por vivir en la zona crecía año tras año. Poco a poco, Chicureo comenzó a dejar atrás la imagen de un sector emergente para transformarse en una alternativa residencial completamente validada por el mercado. Y cuando eso ocurre, normalmente sucede algo más. Los precios comienzan a reflejarlo, porque el valor de una propiedad no depende únicamente de la construcción o del terreno. También depende de la confianza que las personas tienen en el futuro de una zona. En el caso de Chicureo, esa confianza fue creciendo de manera sostenida. Los datos demuestran que entre el año 2004 y 2014, los valores de las viviendas registraron aumentos cercanos al 32%. En algunos sectores, entre el 2008 y el 2013, las alzas alcanzaron aproximadamente un 38%. Y durante las primeras etapas de desarrollo, el valor del suelo experimentó incrementos especialmente significativos, reflejando el interés que comenzaba a despertar la zona. Pero más allá de los porcentajes, lo realmente importante era lo que esos números representaban. Representaban la validación del mercado, la confirmación de que la transformación que muchos habían imaginado años antes efectivamente estaba ocurriendo. Los primeros compradores llegaron apostando por una visión de futuro. Los siguientes llegaron porque comenzaron a ver resultados concretos. Y mientras más se consolidaba Chicureo, más atractivo se volvía para nuevas familias. Durante años, Chicureo fue creciendo prácticamente sin detenerse. Más proyectos, más familias, más colegios, más servicios y una demanda que seguía aumentando. Pero a medida que la zona se consolidaba, comenzaron a aparecer desafíos que antes simplemente no existían. Porque el mismo crecimiento que impulsó su desarrollo también comenzó a ejercer presión sobre la infraestructura. Uno de los temas más comentados por los propios residentes ha sido la congestión vial, especialmente en horarios punta. A medida que aumentó la cantidad de habitantes, las vías de acceso comenzaron a enfrentar una demanda mucho mayor que la que originalmente habían tenido que soportar. Y aunque las autopistas ayudaron enormemente al desarrollo de la zona, también generaron una realidad que hoy forma parte de la vida cotidiana de muchos habitantes: los tacos, particularmente en ciertos accesos y sectores internos de Chicureo. Otro aspecto que muchas veces no aparece en los folletos inmobiliarios son los costos asociados a este estilo de vida, porque vivir en Chicureo implica asumir gastos que no siempre están presentes en otros sectores: peajes, mayores distancias de desplazamiento, gastos de seguridad privada en muchos condominios y en algunos casos costos de mantención superiores a los de una vivienda tradicional dentro de Santiago. Por supuesto, para muchas familias estos costos siguen estando justificados por los beneficios que ofrece la zona, pero es importante entender que forman parte de la ecuación, porque toda decisión inmobiliaria implica ventajas y también compromisos. La seguridad también ha sido un tema presente en la conversación de los residentes. Aunque muchos condominios cuentan con sistemas de control de acceso, guardias y medidas adicionales de protección, las preocupaciones en materia de seguridad siguen existiendo, tal como ocurre en gran parte de Santiago. Y eso demuestra algo interesante: ninguna zona es perfecta, ni siquiera aquellas que han tenido un desarrollo tan exitoso como Chicureo. Sin embargo, quizás lo más llamativo de todo es que a pesar de estos desafíos, la demanda por vivir en esta zona continúa siendo alta. Y precisamente ahí aparece la pregunta que muchas personas se hacen cuando observan esta historia desde el presente. Antes de revisar esa pregunta, quiero presentarme brevemente.
Si es la primera vez que llegas a este canal, soy Soledad Orellana, asesora inmobiliaria especializada en compra de propiedades para vivir e invertir. Y algo que he aprendido acompañando a personas en este proceso es que las mejores decisiones inmobiliarias no se toman mirando solamente una propiedad, se toman entendiendo el contexto, entendiendo cómo evoluciona una zona, cómo se mueve la ciudad y qué factores pueden influir en el valor de una ubicación a largo plazo. Por eso, después de revisar la historia de Chicureo y entender cómo llegó a convertirse en la zona que conocemos hoy, volvamos a la pregunta que probablemente muchos están haciendo. ¿Vale la pena comprar en Chicureo hoy? Y la respuesta, como ocurre con la mayoría de las decisiones inmobiliarias importantes, esto depende del objetivo de cada persona, porque no es lo mismo comprar para vivir que comprar para invertir. Si hablamos de una familia que busca vivir en la zona, Chicureo sigue siendo una alternativa muy atractiva. Hoy cuenta con una infraestructura que hace 20 años simplemente no existía y una oferta residencial muy diversa que permite encontrar distintas alternativas según el presupuesto y el estilo de vida que se busca. Además, gran parte de los atributos que impulsaron su crecimiento siguen presentes. Por eso, muchas familias continúan viendo en Chicureo una opción interesante para desarrollar un proyecto de vida de largo plazo. Sin embargo, también es importante entender que ya no estamos hablando del Chicureo de hace 20 años atrás. La etapa de descubrir la oportunidad ya pasó. Es una zona consolidada y eso significa que los valores son considerablemente más altos que en sus primeras etapas de desarrollo. Por esa razón, desde el punto de vista de la inversión, el análisis requiere un poco más de profundidad, porque cuando una zona alcanza cierto nivel de consolidación, las plusvalías suelen comportarse de manera diferente a las que vemos durante las etapas iniciales de crecimiento. Eso no quiere decir que no existan oportunidades, significa que las oportunidades se buscan de otra manera. Ya no se trata simplemente de comprar porque la zona está creciendo, se trata de identificar sectores específicos, proyectos determinados y tendencias futuras dentro de un mercado que ya alcanzó un alto nivel de madurez. En definitiva, Chicureo sigue siendo una alternativa muy interesante para muchas familias, pero entender su valor actual requiere comprender el camino que recorrió para llegar hasta aquí. Cuando observamos el Chicureo de hoy, es fácil pensar que su éxito era inevitable, que tarde o temprano se convertiría en una de las zonas más exclusivas de Santiago, pero la realidad es que no era tan evidente. Hace poco más de 30 años, la mayoría de las personas veía parcelas, terrenos agrícolas y un sector que parecía demasiado lejano para convertirse en una alternativa residencial importante. Lo interesante es que las grandes transformaciones urbanas rara vez son evidentes mientras están ocurriendo. Normalmente, solo las entendemos cuando miramos hacia atrás, cuando los precios ya subieron, cuando los proyectos ya están construidos, cuando la infraestructura ya existe y cuando la oportunidad ya fue descubierta por todos. Por eso, la historia de Chicureo es mucho más que la historia de un sector. Es una lección sobre cómo evolucionan las ciudades, porque antes de que llegaran las familias, llegó la planificación. Antes de que aparecieran los colegios y los centros comerciales, llegaron las inversiones. Antes de que aumentaran los precios, mejoró la conectividad. Y antes de que el mercado validara la zona, hubo personas que fueron capaces de ver el potencial cuando todavía no era evidente. Quizás esa es la enseñanza más valiosa que deja esta historia. Las mejores oportunidades inmobiliarias rara vez aparecen cuando todos están hablando de ellas. Generalmente aparecen mucho antes, cuando todavía existen dudas, cuando todavía hay preguntas sin responder y cuando la mayoría de las personas sigue mirando el presente sin imaginar cómo podría ser el futuro. Porque las ciudades están en constante transformación y mientras algunas zonas alcanzan su madurez, otras recién comienzan su proceso de crecimiento. Por eso, más allá de si hoy comprarías o no en Chicureo, la verdadera pregunta que deja esta historia es otra. ¿Qué lugares de Santiago están viviendo hoy los primeros capítulos de una transformación similar? ¿Qué sectores están comenzando a recibir infraestructura? ¿Dónde están apareciendo nuevos proyectos? ¿Dónde están cambiando los hábitos de las personas? Porque quizás en este mismo momento existe algún lugar que dentro de 20 años será analizado de la misma forma que hoy hablamos de Chicureo. Y tal vez la próxima gran transformación urbana ya comenzó. Simplemente, todavía no todos la han visto. Si te gustó este video, déjame en los comentarios cuál crees que podría ser el próximo Chicureo de Santiago. Te invito a suscribirte al canal si te interesa entender cómo identificar oportunidades inmobiliarias
antes de que se vuelvan evidentes para todos. Nos vemos en el próximo video.